Día número 32, 32 ya de los 50 días con el Espíritu Santo. Quiero que abra la Biblia, el Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 26, 39. Mateo 6, 10 y Mateo 26, 39. Día 32. Oraciones fuera de la voluntad de Dios. Oraciones fuera de la voluntad de Dios. Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 26, 39. Jesús se le alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Tradición lenguaje actual está Mateo 26. Es importante que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios, pero también cuál no es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios. Y hay cosas muy prácticas para que usted y yo digamos, realmente considero que esto no es la voluntad de Dios. Hay otras que se necesita la respuesta de Dios para entender que no es la voluntad de Dios. Algunas oraciones no serán contestadas porque están fuera de su voluntad, pero otras porque falta fe. Vamos a mirar esas que están fuera de la voluntad de Dios. Y lo vamos a hacer a la luz de la Biblia, los ejemplos que hay en la Biblia. Una oración que está fuera de la voluntad de Dios es la oración pidiendo mi muerte, mi muerte. Hay momentos muy difíciles que usted puede estar pasando, desilusiones, fracasos, una enfermedad terminal, una crisis económica lo mandó directamente al piso, una situación sentimental con sus hijos, bueno, en fin, cualquier cosa que usted diga, no quiero vivir más, ya no quiero existir, Señor, llévame. Eso es tan peligroso que si usted sigue así en una crisis depresiva, más que pedirle a Dios, el diablo puede escoger y llevarlo a un suicidio, a violentar su propia vida. Y eso es algo diabólico. Es importante entender que pedir al Señor la muerte para uno mismo, eso está fuera de su voluntad. Él es el dueño del oro, el dueño de la plata, pero también el dueño de su vida y el dueño de mi vida. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice la palabra de Dios, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, la situación de Elías allá en Primera de Reyes, para que usted lo estudie, no era nada fácil. Quizás igual la que usted está pasando en este momento, pero nosotros no somos los dueños de la vida. Pastor, pero esta situación no se la aguanta nadie. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es el dueño de su tiempo y de mi tiempo. Dios a su vida le dio un principio y en sus manos está el final, no en nuestras manos. En las manos de Dios está el final. Esta oración está fuera de la voluntad, está fuera de su voluntad. La voluntad es buena, agradable y perfecta. Aquí podríamos formar todo un debate en la medicina. Podríamos formar todo un debate, totalmente, con personas que están sufriendo, que lo desconecto, que si lo desconecto, que no lo desconecto, que la muerte dada por el hombre, aquí simplemente es que usted reciba del Espíritu Santo de Dios y entienda que la muerte está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Así como la vida está en las manos de Dios, la muerte está en las manos de Dios. Y no quiero formar una polémica en este punto, simplemente que usted reciba del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios a usted le hable
directamente al corazón y a su espíritu. Estamos en 50 días con el Espíritu Santo, diciéndole al Espíritu Santo: llena mi vida, trata mi vida, fortalece mi vida, guía mi vida, llena mi vida. Y en esto sí que necesitamos tener una dirección precisa del Espíritu Santo. Oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. La segunda oración es cuando se maldice a otro. De nuestra boca tiene que salir bendición y no maldición. Sea el que sea, Dios nos ha puesto en esta tierra para bendecir, no para maldecir, sino para bendecir. Y usted y yo estamos aquí simplemente para eso, para desatar bendición y desatar bendición. En Números capítulo 22, versículo 6, dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces Dios dijo a Balaam en el versículo 12: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balac llama a Balac y le dice: al Dios al que tú adoras, ese Dios, cuando se le dice que bendiga, bendice, y cuando se le dice que maldiga, maldice. No, la palabra no la podemos malinterpretar de esa manera. Aquí hay un espíritu fuerte de Balaam. Y usted no puede tener envidia de nadie, envidia de nada. Usted es único. Lo que Dios a usted le ha dado, nadie se lo quita. La posición que Dios le ha entregado, nadie se la quita, solo Él. Solo Él. El lugar que usted tiene, ese lugar se lo dio Dios. ¿Para qué? Por envidias vamos a maldecir a otros. ¿Para qué? No, vamos a solucionar los problemas. Claro, vamos a restaurar, vamos a perdonar, sí, pero no vamos a maldecir. No vamos a maldecir a nadie. Que me violó la niña, que me robó, que me quitó, lo maldigo, no. La justicia está en manos de Dios, no en manos suyas ni en manos mías. Esta oración está fuera de la voluntad de Dios, maldecir a otro. Está fuera de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo a Balaam: no, Señor, no hagas eso. No vayas con ellos. No maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito es. Usted y yo somos benditos, bendecidos por parte de Dios. Somos hijos de Dios, apartados para Él. La bendición de Dios descienda sobre su vida. Como autoridades bendecimos a nuestros hijos, como autoridades bendecimos a nuestra familia, como autoridades bendecimos a las personas. Dios es el que hace justicia. Esta oración está fuera de la voluntad de Dios. Oraciones fuera de la voluntad de Dios. La tercera, cuando oramos dirigidos por nuestras emociones. Y esto sí que fallamos todos, de una o de otra manera. Emociones, emociones. ¿Cómo está la situación en nuestro país sin mirar afuera? Los que somos aquí, de Colombia, ¿cómo está? ¿Cómo está el Caribe de nuestra nación? ¿Cómo está en estos momentos San Andrés y Providencia? ¿Cómo está la costa pacífica? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están algunas familias que han perdido seres queridos? Difíciles, difíciles. Nosotros no podemos dejarnos guiar por las emociones, sino que tenemos que entrar en el dolor, en el quebranto, porque nuestras emociones nos llevan a adoptar las oraciones. Y no puede ser así. No puede ser así. Jeremías era un hombre experto, le dicen el profeta, o le decían el profeta llorón, experto en emociones. Y la gran mayoría de sus oraciones no fueron tan emocionales, sino que eran quebrantos por la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Él escribe lamentaciones, se estaba lamentando de la situación, pero la gran mayoría eran oraciones en el espíritu. Y
llegan por una emoción, pero se conectan con el Espíritu. Cuando no se conectan con el Espíritu, simplemente son oraciones emocionales que no tocan el corazón de Dios. Y Jeremías en el capítulo 14 le sucedió esto. Versículo 8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Escúchelo. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Sus pecados. Le dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Qué tremenda esa expresión, que Dios le diga a uno, no ores más. Ay, Señor, no ores más. No ores más. Jeremías oró por bendición para un pueblo que rechazaba la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Deje que el Espíritu Santo le dirija. ¿Por qué orar y por quién orar? Deje que el Espíritu Santo sea el que dirija. Hay oraciones que las estamos haciendo en nuestras emociones. Y puede ser para un hijo. Y puede ser para alguien de la familia. Y puede ser para el cónyuge. Y puede ser para un ser querido. Pero son en nuestras emociones. Porque no sabemos cómo está el corazón del otro. Si quiere o no quiere. Si desea o no desea. Porque la persona que rechaza la voluntad de Dios, nosotros estamos, perdóneme decirlo de esta manera, estamos tirando pólvora a gallinazos. Estamos perdiendo el tiempo. Pastor, es lo que dice la palabra. Por eso esto es importante. Cuando oramos por milagros, necesitamos la fe del otro y la fe nuestra. Son emociones que están fuera de la voluntad de Dios. Oraciones, perdón, que están fuera de la voluntad de Dios, cuando están dirigidas por nuestras emociones. Literalmente es algo que nosotros queremos, pero no sabemos si quiere Dios. Por eso es importante entender, cuando vamos a orar por un enfermo, Señor, ¿esa oración es para vida o esa oración es para muerte? Háblame primero, Señor, para saber qué oro. Señor, ¿tú quieres que vaya y ore por eso? Señor, muéstrame primero para saber qué oro. Señor, ¿tú quieres que oremos por la situación? Muéstrame primero. Hay cosas obvias, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero las emociones son peligrosas y pueden dirigirnos a oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. La cuarta, oraciones sin misericordia. Es como parecida a las oraciones que estamos o que se utiliza para maldecir. No, aquí estamos hablando ya del corazón, que no hay un dolor. Cuán fácil es decir, qué duro para las personas que están pasando este invierno. Pero qué fácil es decir, qué frío, necesito otra cobija. Qué invierno, la casa, ¿qué vamos a hacer? Qué fácil es mirar las cuatro paredes, pero qué difícil es mirar allá afuera, oír allá afuera. Nos falta misericordia. Misericordia. Quiero leer unos versículos de Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías
y los consuma, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu sois? Le dijo a los discípulos. Versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Tremendo. Faltos de misericordia cuando no perdonamos. Faltos de misericordia cuando seguimos moviéndonos en rencor y en odio. Faltos de misericordia cuando inconscientemente deseamos el mal para los demás y no el bien. Faltos de misericordia es cuando aplaudimos inconscientemente por alguien que le va mal, cuando algún día nos hizo el mal a nosotros. Faltos de misericordia. Faltos de misericordia. Nosotros simplemente tenemos que pensar en las almas, en la salvación y movernos en misericordia. Bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará misericordia. Las oraciones que están fuera de la voluntad de Dios, desear maldición con nuestras palabras, pero también con el corazón, con la falta de acción, por falta de misericordia, igual son oraciones fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Con esto Dios, ¿qué quiere? Que oremos y que oremos incansablemente, que oremos de una manera perseverante, que oremos. Nosotros estamos orando, sí, y Dios nos está pidiendo más oración, intensificar la oración. Prepárese porque vienen tiempos de días de oración, de ayunos de oración. Prepárese, prepárese porque nosotros somos soldados y si tenemos el camuflado puesto, tenemos que sacrificarnos en oración por los demás, para que cuando pase todo esto y vamos a la acción, se haya sembrado en oración. Las oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. La quinta, oraciones llenas de avaricia, llenas de codicia, de deseo por el poder. Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, en vuestros deleites. Qué fácil es arrodillarnos, postrarnos y empezar a pedir plata para mejorar la casa, para mejorar el carro, para mejorar el vestuario. Vanidad, 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 vanagloria. La avaricia. Aquí el contexto es de poder, de tener. Oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. La sexta, las oraciones pidiendo señales, pidiendo señales. Esto lo hizo Gedeón. Sí, lo hizo Gedeón. Pero cuando vamos allá al contexto, entendemos algo que fue dirigido por el Espíritu Santo, distinto a lo que está pasando o a lo que puede pasar en nuestro contexto, en esta vida contemporánea en la cual usted y yo estamos. En Lucas capítulo 23, versículo 8, Herodes. Ese es el espíritu al que el Señor quiere que entendamos, distinto al de Gedeón. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Este espíritu es el que Dios odia, es el que Dios no quiere más bien. Y se está moviendo aún en las congregaciones o en las personas que dicen tener a Jesús en el corazón. Si no es suficiente conocerle, saber su historia y tenerle, no es otra cosa más que un espíritu diferente, porque estamos esperando señales, señales. Y esas oraciones están fuera de la voluntad de Dios. Yo necesito, no, están fuera de la voluntad de Dios. Si Dios lo hace para que un precreyente, si sana o si obran milagros, para que un precreyente llegue a los pies de Cristo, eso lo hace Dios. Lo hace Dios. Lo hace Dios. Pero no lo haga usted. Señor, si
me sanas a mi esposa, entonces yo no, porque eso es un espíritu diferente. Podría ser ese espíritu que se mueve en Herodes, porque escuchó, no tenía a Jesús, pero lo escuchó. No había una revelación, no había una iluminación, pero lo escuchó, sabía de él. Y aquí estaba pidiendo milagros. Ustedes ya saben las respuestas de Jesús. Estas oraciones están fuera de la voluntad de Dios. Oraciones para vanagloria y oraciones para ambición, iguales a las oraciones por avaricia. Marcos capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabréis lo que pedéis. Oraciones fuera de la voluntad de Dios. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Vanagloria. Oraciones buscando simplemente títulos y posiciones. Simplemente buscando autoridad, poder. Simplemente buscando la honra. Oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Deje que Dios le dé, deje que Dios lo ubique, deje que Dios lo llame, deje que Dios lo ponga a predicar, lo ponga a orar, le dé un ministerio, lo vaya llevando de victoria en victoria y de gloria en gloria al ritmo de Dios, no al ritmo de nosotros, y mucho menos utilizando la oración para eso. Son oraciones que están fuera de la voluntad de Dios. Todo esto impide el mover del Espíritu Santo. 50 días con el Espíritu Santo. Todo esto impide el fluir del Espíritu Santo. Yo les invito para que en todo lo que Dios nos está exhortando, lo que Dios nos está recordando y nos está enseñando, usted y yo aprendamos a sumergirnos en su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. No permita que otro espíritu no le dé lugar a otro espíritu, a un espíritu diferente al Espíritu Santo de Dios, que le quiera mover su vida en vanagloria, en codicia, en avaricia, en maldad. No lo permitas, no lo permita. Simplemente permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a orar. Estamos aprendiendo en el libro de los Hechos cómo la iglesia primitiva simplemente se concentraba en evangelizar, en hacer misiones, y Dios ponía, Dios ubicaba, Dios enseñaba, Dios guiaba, Dios se movía con poder y con autoridad a través de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. No manipulemos las manos de Dios a través de las oraciones, porque esas oraciones que están fuera de la voluntad de Dios no llegan al corazón de Dios, no llegan. Las oraciones que están fuera de la voluntad de Dios son oraciones que hacemos estando en pecado. Esas son oraciones que están fuera de la voluntad de Dios, en pecado. Usted y yo nos conocemos muy bien cómo está el corazón. Lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos una vida en santidad, una vida sumergidas en obediencia, en santidad, en humildad, en mansedumbre y en rectitud. Orar es poder, pero bajo la voluntad de Dios. Permitamos que en este día Dios haya hablado a nuestros corazones y el fluir del Espíritu esté en nosotros a través de las oraciones que están bajo la voluntad de Dios. Mil bendiciones.